Buenos días, colegas. Mi nombre es Cecilia Ceballos Atoche. Estoy encargada de la coordinación de la elaboración de los estándares de aprendizaje del IPEVA. Y en esta mañana vamos a presentarles cuál es esta propuesta nacional de estándares de aprendizaje que se trabaja bajo el modelo de mapas de progreso. Bien, entonces, como el nombre es nuevo, pero ya lo hemos escuchado, Patricia lo mencionó inicialmente cuando nos hablaba de los distintos elementos del sistema curricular que se está elaborando, vamos a definir entonces qué son los mapas de progreso del aprendizaje. Los mapas de progreso son los estándares nacionales de aprendizaje, es decir, son la descripción en progresión de las expectativas nacionales de aprendizaje, de estos aprendizajes que esperamos logren todos los estudiantes peruanos en un ciclo y área curricular determinada. José Luis acababa de explicarnos que el marco curricular nos presenta los 8 aprendizajes fundamentales que todo estudiante peruano debe lograr. Pero sabemos bien que para lograr esos aprendizajes, un buen trabajo que se hace en el aula es el trabajo que vamos desarrollando con las distintas áreas curriculares. Entonces, vemos que estas distintas áreas curriculares apuntan justamente a lograr estos aprendizajes del marco curricular. Y como país, si ya tenemos en claro cuáles son esos aprendizajes fundamentales, debemos tener también en claro cuáles son esas metas de aprendizaje para las diferentes áreas curriculares. Los estándares de aprendizaje, formulados bajo este modelo de mapa de progreso, lo que traducen en metas de aprendizaje son justamente lo que se espera vayan logrando ciclo a ciclo los estudiantes en las distintas áreas curriculares. La siguiente, por favor. ¿Por qué trabajamos con mapas de progreso? Porque veíamos nosotros en la revisión de la bibliografía de que habían diferentes maneras de marcar las expectativas de aprendizaje en un país y veíamos que una forma que no solo sirva, digamos, para reportar resultados al sistema, sino que básicamente le sirva también al docente, a la escuela misma, para ir monitoreando el aprendizaje de su estudiante y saber qué tan cerca o qué tan lejos está de esa meta de aprendizaje que se formula, es decir, qué tan cerca o lejos está del estándar, es formularlas bajo un modelo que pueda mostrar el crecimiento progresivo por niveles de cómo se va complejizando el aprendizaje en una determinada área curricular. Es así entonces que se opta por este modelo de progreso y justamente este gráfico de la flecha vertical apuntando hacia arriba da esta idea de crecimiento, ¿no? Uno poco a poco, grado tras grado, ciclo tras ciclo, vamos complejizando nuestro aprendizaje y nos vamos haciendo más expertos, más diestros en alguna competencia. Hablando justamente de competencia, ese era otro aspecto que nos animaba mucho a trabajar con esta propuesta de mapas de progreso, porque justamente nos permitía describir cómo iba progresando la competencia misma y esto está alineado con la determinación que tiene el Perú en su sistema educativo de ir trabajando y desarrollando en los estudiantes peruanos competencias de aprendizaje. Otra finalidad por las cuales se optó por el mapa de progreso como modelo de comunicar los estándares de aprendizaje es justamente por este elemento que les decía que nos sirve para observar y monitorear cómo un estudiante puede ir mejorando progresivamente en su aprendizaje y además permite identificar los distintos niveles que puede lograr un estudiante. Nosotros sabemos que aunque todos estemos trabajando, por ejemplo, en 4º grado de primaria,
no todos nuestros estudiantes en un determinado momento en que nosotros observemos sus aprendizajes, tienen todos los estudiantes el mismo grado, digamos, de dominio respecto a una competencia determinada. Algunos lo habrán desarrollado más, otros no tanto, otros incluso habrán superado la expectativa que nosotros habíamos previsto. Entonces, el mapa de progreso, al darte este camino de cómo se va complejizando justamente la competencia, busca o pretende que el docente pueda también tener este elemento como punto de referencia. Bien, voy a mostrarles entonces ahora esta estructura del mapa de progreso, pero antes también quería señalarles que la idea de formular mapas de progreso no es algo que sale simplemente porque a IPEVA un día se le ocurre o decide hacer esta formulación, sino así como el Proyecto Educativo Nacional sugiere la idea de trabajar, de que el sistema educativo peruano trabaje con un marco curricular, de esta misma manera este Proyecto Educativo Nacional también marca la necesidad de que como país contemos con estándares nacionales de aprendizaje. Es decir, que como peruanos todos nos pongamos de acuerdo de aquellos aprendizajes que de todas maneras, en cada ciclo y en las diferentes áreas curriculares, los estudiantes peruanos de cualquier lugar del país tienen que asegurar y tienen que lograr. Entonces vamos a mostrar cuál es esta estructura del mapa de progreso. Los mapas de progreso se desarrollan en base a dominios. Estos dominios, para no confundirlos tantos, equivalen a lo que en nuestro actual diseño curricular vienen a ser los organizadores de cada área curricular, sino que es el nombre propio, digamos, que se utiliza en toda esta jerga propia de la elaboración de los mapas de progreso. Entonces, aquí tenemos como ejemplo los dominios o los mapas de progreso que se están desarrollando, por ejemplo, para matemática. Números y operaciones, cambio y relaciones, geometría, estadística y probabilidad, ¿no? Son 4 mapas de progreso que se están trabajando entonces para esta área. La siguiente. Los mapas de progreso se desarrollan o se describen esos aprendizajes de los que hablábamos en 7 niveles que van marcando justamente desde el nivel 1 hasta el nivel 7 cómo se va complejizando el aprendizaje en cada uno de estos dominios. Y tenemos asociados estos niveles a ciertos ciclos de la escolaridad. Hasta el momento lo que hemos trabajado son los estándares de aprendizaje para los ciclos correspondientes a primaria y secundaria. Esos son los que se están trabajando. Tenemos pendiente todavía conversaciones con los colegas de la Dirección de Educación Inicial para empezar el trabajo en este nivel, pero lo que tenemos hasta el momento son los estándares que se refieren a la primaria y a la secundaria, los ciclos de primaria y secundaria. Entonces así podemos ver que desde el nivel 2 hasta el nivel 6, cada uno de los aprendizajes que se describen en estos niveles están asociados a lo que se espera logren los estudiantes aprender al término de cada uno de esos ciclos de aprendizaje. ¿Por qué entonces hay un nivel 1 y hay también un nivel 7? Como ven, el nivel 1 considera los aprendizajes que son previos al nivel 2 y el nivel 7, como la lógica igualmente nos señala, son aprendizajes que están por encima del nivel 6. ¿Por qué esta necesidad? Porque digamos si teníamos un profesor que está trabajando con estudiantes del nivel 4, es decir, que están terminando probablemente 6º grado, él podría ver en el mapa de progreso, leer la característica de la expectativa de aprendizaje que se espera para ese ciclo, por ejemplo en lectura, y
y comparar esa expectativa con lo que ve que van desarrollando sus estudiantes, y probablemente verá que muchos de sus estudiantes han logrado esa expectativa de aprendizaje, porque tienen la característica de aprendizaje que se describe en el nivel 4. Pero puede pasar el caso que tenga otros estudiantes que ve que las características de su aprendizaje no coinciden con lo que dice en el nivel 4, que más bien se parecen a lo que dice en el nivel 3. Y puede tener un grupo también de estudiantes cuyo aprendizaje tenga más características de lo que se señala en el nivel 5 y no en el nivel 4, es decir, un estudiante que ya está superando la expectativa de aprendizaje. Pero ¿qué pasaba entonces con los profesores que estaban trabajando en el nivel 2, es decir, con los estudiantes que están terminando segundo grado o que están terminando el quinto de secundaria? ¿Qué pasaba si tenía estudiantes de segundo grado cuyos aprendizajes no eran como lo que se describe en el estándar de ese ciclo, ni siquiera como lo que se describe en el nivel siguiente, sino que todavía ellos no han logrado esa característica? En esa necesidad se define el nivel 1, por eso se dice que es previo al nivel 2. Y de la misma forma, para los colegas que estarían trabajando con el último grado de la EBR, es decir, quinto de secundaria, si tiene estudiantes cuyos aprendizajes han superado, digamos, las características que se describen en el nivel 6, tiene entonces el nivel 7 para caracterizar el aprendizaje que está logrando el estudiante al término de la escolaridad. Entonces, un mapa de progreso está descrito en esos 7 niveles. Las características del aprendizaje es lo que dice cada uno de esos niveles. Entonces, ahí se describen las expectativas de aprendizaje que se espera se logre en un determinado ciclo de la escolaridad. Ahorita la intención, en verdad, es solo mostrarles la estructura. Sé que no se puede leer, pero ya vamos a tener seguro otra oportunidad de mostrarle los avances de los mapas. Esto es básicamente para ir familiarizándonos con la estructura del documento. La siguiente, por favor. Para ir, digamos, ayudando mucho más al docente, como están descritos los aprendizajes y él pueda tener mucha mayor claridad de qué significa o cómo él puede observar de una manera más tangible los aprendizajes que se describen en cada nivel. Por cada nivel se presenta en el documento de los mapas de progreso un conjunto de ejemplos de indicadores, de desempeños, de qué cosas observo yo que puede hacer un estudiante que efectivamente está logrando el aprendizaje que se describe en cada uno de los niveles del mapa. Y entonces se muestran ahí algunos ejemplos. No son todos, porque imagínense, sería una lista bastante extensa. Lo que queremos es dar algunas pistas más al docente para que pueda justamente tener mayor claridad de cómo es ese aprendizaje que se espera él vea en su estudiante. El siguiente. Este documento, además, la siguiente, por favor. Este documento además viene acompañado de ejemplos de trabajos de estudiantes, es decir, situaciones de aprendizaje que se han brindado al estudiante y de las cuales se ha recogido una respuesta, un desempeño que ellos han dado. Por ejemplo, esta es una actividad que se propuso a los estudiantes de sexto grado, una actividad en el contexto del mapa de progreso de números y operaciones, y a continuación veremos la respuesta, por ejemplo, de los estudiantes. Esta es una respuesta de uno de los estudiantes a la tarea que se mostró inicialmente. Esta publicación también sale en el documento del mapa de progreso, es decir, salen los estándares descritos nivel a nivel, salen algunos indicadores por cada nivel del mapa y cada nivel del mapa está acompañado también por algunos ejemplos de situaciones resueltas por los estudiantes, de tal manera que
aterrizamos mucho más aquello que esperamos el estudiante logre como aprendizaje y el profesor pueda tener una evidencia mucho más clara de cómo es ese aprendizaje que se está describiendo. Y además hay algunos comentarios, denle un clic ahí por favor, que justifican justamente por qué ese ejemplo que se propone es un ejemplo que grafica el desempeño de un estudiante que ha logrado el estándar de aprendizaje. El siguiente. Vamos a mostrarles un poco los avances que hemos tenido. El trabajo propiamente de la elaboración de estándares se inicia en el año 2010, pero digamos que el año 2010 tuvo básicamente como propósito, en primer lugar, formar el equipo técnico en el IPEVA, responsable de, iniciar ese trabajo e ir definiendo la propuesta. Entonces, todo el 2010 fue básicamente eso de ir formando el equipo y de definir de qué manera se iba a plasmar este encargo del Proyecto Educativo Nacional de contar o de brindar para el país estándares nacionales de aprendizaje. Es así que formalmente ya en el 2011 propiamente, se empieza la formulación de los estándares de aprendizaje. Y es importante señalar que esta es una tarea que IPEVA no realiza solo, sino que es una tarea que realizamos con especialistas de distintas oficinas del Ministerio de Educación. Esta es una construcción de IPEVA, de especialistas de la Dirección de Educación Básica Regular, de la Oficina de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, de la DESP, también están presentes. Entonces, todos nosotros conformamos lo que llamamos también el equipo integrado, pero en este caso el equipo integrado de elaborar los estándares de aprendizaje. Y esa es una tarea que además de realizarse en diferentes reuniones que invitan al consenso con estos especialistas de las diferentes oficinas que he mencionado, también se realiza consultando mucho grupos de expertos por las diferentes áreas en las que estamos trabajando. Vamos haciendo talleres también en diferentes regiones para ir recogiendo las expectativas de aprendizaje que docentes, especialistas de DRE, UGEL, tienen también respecto a los aprendizajes que se están formulando. Y también hacemos mucho trabajo de investigación y de recojo de evidencia y lectura de evidencia de los desempeños de los estudiantes peruanos, es decir, revisamos todas las evaluaciones en las que el Perú ha participado, tanto las nacionales como internacionales, para ir teniendo también una idea de qué es efectivamente lo que los estudiantes peruanos están logrando, dónde están las grandes dificultades, cómo se va marcando ese avance y esta progresión en los aprendizajes de una determinada área. Entonces, en el 2011 se lograron elaborar... Maestros, todos vamos a la escuela desde el primer día de clase. Bien, el 2011, como les comentaba, hemos trabajado 2 mapas de progreso. Uno para comunicación, que es el mapa de lectura, y otro para matemática, que es el de número y operaciones. El año pasado se elaboraron los mapas de progreso de escritura y comunicación oral, y en matemática el de cambio de relaciones y el de geometría, y se tiene ya bastante avanzado también el trabajo en el mapa de estadística y probabilidad. Y además entraron a esta etapa de validación de usuarios, es decir, ya algo mucho más difundido, más masivo y más presentado ya el trabajo en regiones, el mapa de lectura y el mapa de números y operaciones. Y a partir de esa validación es que este año estamos, cerrando formalmente el trabajo en esos 2 primeros mapas. Porque digamos que todo el primer mapa es un año de construcción y de validación más técnico, pero el año de validación fuerte en usuarios, de conocimiento y de ver justamente si los aprendizajes que se describen
son comunicables, son fácilmente entendibles por los docentes, es el que se realiza en el segundo año, después de ya elaborado una primera versión de cada uno de los mapas. El año pasado también se definieron los dominios en los cuales se van a trabajar mapas de progreso para el área de CTA, que son seres vivos, ambiente, materia y energía, y se ha, digamos, logrado un avance importante en el mapa de seres vivos. El año pasado también pudimos elaborar el mapa de progreso de ciudadanía, justamente a partir de esta propuesta del documento de educación o formación ciudadana que se elaboró para el marco curricular. De ahí se desprendió también el trabajo para el mapa de progreso de ciudadanía. Y bueno, este año está culminar los mapas, el mapa de matemática que está pendiente y hacer la validación justamente de los mapas que se han elaborado el año pasado. Culminar también los mapas de ciencias naturales o CTA y otros 2 mapas de progreso para el área de ciencias sociales. Ese es el trabajo que tenemos previsto para todo este año y esperamos justamente tener la oportunidad de ver la articulación de los mapas de progreso, las rutas de aprendizaje y el marco curricular. Y bueno, esperamos las preguntas para cualquier inquietud que tengan. Gracias.